Pues muy buenas noches, hermanos. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes esta clase número 2 de nuestro taller o curso de predicación bíblica enfocado en en la predicación expositiva. En este capítulo 2, pues vamos a incursionar un poquito acerca de la idea principal. ¿Cuál es la importancia de la idea principal? ¿Qué es la idea principal? Bien, en primer lugar, vamos a ver cómo se relaciona con la predicación expositiva. La predicación expositiva consiste, y lo hablamos un poquito la semana pasada, en la comunicación de un concepto bíblico. Recuerden que no es una opinión nuestra, sino estamos buscando transmitir qué es lo que Dios quiso revelar a su pueblo a través del autor bíblico a cada uno de nosotros. Y eso es principalmente lo que nosotros tratamos de comunicar, un concepto bíblico. Sin embargo, necesitamos presentarlo a través de una idea predominante. Y aquí está este concepto de la idea principal o la idea central, apoyada por otras ideas extraídas de las escrituras. Nunca debemos olvidar, hermanos, que el propósito de la predicación expositiva es extraer la idea de la escritura, no lo que ya nosotros preconcebimos de la escritura, no lo que hemos aprendido anteriormente, no lo que se nos ha transmitido, sino lo que Dios espera que nosotros podamos transmitir. La predicación expositiva no es una colección de temas sin relación. Debe ser la comunicación de un solo concepto bíblico predominante. Esa es la idea principal dentro del concepto de la predicación expositiva. La falta de una idea central, y aquí vamos a ver esta necesidad que hay de esta idea predominante, genera sermones fragmentados, dejando a los oyentes con impresiones confusas y sin un mensaje unificado. La predicación eficaz debe comunicar un concepto bíblico principal. Debe ser como una bala, apuntando a un único concepto central, en lugar de ser como un perdigón con múltiples temas desconectados. Aquí hay varias cosas. Es común o quizás nos ha tocado o hemos experimentado que venimos a la iglesia, por ejemplo, y nos damos cuenta de que a veces no hay una idea clara en un sermón, no hay una idea, un tema de acuerdo a lo que se está predicando, y se predican ciertos conceptos, versículos, y por ejemplo, en nuestro caso se predica versículo a versículo, pero a veces se pierde un poquito la unión que tienen esos versículos y por lo tanto no hay un tema central, simplemente se predica lo que el versículo dice. Entonces aquí lo que nosotros tratamos de hacer o lo que estamos aprendiendo el día de hoy y la importancia de esto es que siempre debe haber un mensaje unificado, es lo que estamos buscando, un mensaje unificado. ¿Por qué? Porque de pronto si nosotros no determinamos el tema, no determinamos el punto central de lo que vamos a predicar, pues se pierde y eso genera confusión en la audiencia. Así que aquí, por ejemplo, el autor utiliza esta metáfora de una bala que apunta directamente al corazón, porque de lo contrario, si nosotros agarramos una escopeta y tiramos un escopetazo, pues la escopeta, como saben, el cartucho tiene muchos perdigones, muchos balines, y esos se dispersan y apuntan hacia muchos lados a larga distancia, ¿no? Entonces el mensaje central en realidad debe ser un concepto central crucial en cada sermón, tener una meta clara y precisa de lo que vamos a hablar.
Eso es importante desde la preparación del sermón. Y eso obviamente va a ayudar a la audiencia a poder captar y aplicar el mensaje de una manera más concreta en su vida. Hablando de esta necesidad central, varios autores citados por el autor de nuestro libro comentan lo siguiente: cualquier sermón debiera tener solo una idea principal. Una idea principal. Los puntos o subdivisiones deberán ser partes de esta idea mayor. Todo sermón debe tener un tema, el cual debe ser el mismo de la porción bíblica en la que se basa. Townsend y Baird señalan que el discurso debe presentar una tesis o propósito claramente definido y fácilmente determinado. Howitt considera que un sermón no está listo hasta que su tema pueda expresarse en una frase corta, elocuente y tan clara como el cristal. Hermanos, es tarea nuestra que como predicadores, como expositores del mensaje bíblico y escritural, hagamos un esfuerzo por determinar de qué estamos hablando. Si simplemente nos vamos a dedicar a exponer versículo a versículo, pero no hay una coherencia de lo que estamos hablando, pues obviamente va a generar esta confusión, la audiencia se pierde, no hay una idea central a la cual debemos seguir. Aquí, por ejemplo, habla de estos puntos o subdivisiones que muchas veces usamos los predicadores como herramientas para poder llevar a cabo un sermón. No sé si notaron en esta reunión de miércoles, en la reunión de semana, que tuve la oportunidad de exponer una porción del Salmo 119. Bueno, ¿cuál era el tema central? Ahí pude identificar justamente la eternidad de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la subdivisión o cuáles son las subdivisiones? Bueno, veíamos que a través de esa eternidad, o porque la palabra es eterna, nosotros podemos confiar en ella. Y entonces veíamos que quienes confían en ella, bueno, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios cumple sus promesas en aquellos que son sus siervos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya de ahí se desglosa básicamente todo lo demás a raíz de que nosotros podemos identificar un tema. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante e incluso al final vamos a tener oportunidad de ponerlo en práctica. Bien, ¿qué pasa cuando no hay una idea central? La audiencia se queda con anécdotas o con emociones, pero sin la idea unificadora del mensaje. Es decir, en el mensaje puede haber alguna ilustración que podamos usar para tratar de que el mensaje sea fácil de poder entenderlo, y la persona puede quedarse con eso, pero no con la idea central, no el tema el cual espera Dios que nosotros nos vayamos a casa con ese mensaje, ¿verdad? ¿Qué más sucede cuando no hay una idea central? Pues no hay un propósito aplicado. Sin una idea clara, es imposible que la audiencia aplique la verdad bíblica a sus vidas. ¿Por qué? Pues obviamente porque no hay una idea clara en el sermón. Y entonces, pues difícilmente podemos hacer una aplicación práctica y concisa si nosotros no tenemos una idea central del tema. ¿Qué más? Un mensaje sin rumbo, no hay una dirección clara, sin un mensaje concreto que recordar y vivir durante la semana. Es algo que siempre debemos de clavar en nuestro corazón como propósito a la hora de predicar un sermón. Dar dirección clara, un mensaje concreto para que cada miembro de la congregación pueda recordar y llevar a cabo durante la semana. ¿Sale? Algo que vemos es que
dentro de la predicación, si nosotros no predicamos con una idea clara, una idea principal, mayormente quienes nos escuchan evalúan la predicación basándose en elementos superficiales. Y obviamente se pierde de vista el mensaje central y su propósito transformador. ¿Cuáles son esos elementos superficiales? Bueno, pues si no hay una idea clara, si no hay un mensaje principal, si no hay un tema en el cual esté centrado nuestro sermón, la gente está distraída viendo la escenografía, por ejemplo. Aunque un entorno atractivo puede puede llamar la atención o puede captar la atención de quien escucha el sermón, ese no es el centro de nuestro enfoque. O sea, esto de verdad no debería. Claro, debemos esforzarnos por tener un entorno saludable, un entorno limpio, un entorno en donde una persona pueda sentirse cómoda, justamente para prestar atención a lo más importante, la palabra de Dios. Pero si nosotros no estamos centrados en el tema, si estamos perdidos, si no sabemos de lo que estamos hablando, pues obviamente la gente va a estar pensando en otras cosas. O quizás también se puede enfocar en la voz del predicador. Aunque claro, es importante la voz, es importante el tono de nuestra voz, para nosotros poder transmitir lo que Dios espera que nosotros transmitamos, pues al final no se trata de nosotros, sino del mensaje que nosotros transmitimos a través de nuestra voz. La gente puede quedarse incluso también con momentos emotivos, con momentos, no sé, a la hora de compartir, a la hora de hablar, a la hora de externar un mensaje, puede ser a veces hasta emocionante, ¿no? Por la manera en que nosotros también transmitimos a la audiencia el mensaje. Y la gente puede quedarse con eso, pero no con el tema principal. Anécdotas atractivas, un poco parecido a esto, o incluso una persona puede evaluar el sermón de acuerdo a la duración, ya sea breve o sea extenso, pero ese no debe ser el criterio por el cual se debe evaluar un sermón. Yo creo que la calidad de un sermón no es por el tiempo que se tardó el predicador en exponer el tema, sino en el tema como tal. O sea, cuando uno está empapado del tema, cuando uno expone la idea de manera continua, de manera práctica, de manera atractiva, para que el oyente pueda justamente aprender y ser transformado en su corazón, que al final es el propósito principal, pues bueno, al final se cumple el propósito indeterminantemente de cuánto dure el sermón. Así que debemos recordar, hermanos, que todos estos elementos deben apuntar hacia una misma dirección: resaltar la idea central del sermón. De esa manera es la única en la que vamos a lograr un impacto transformador en la vida de nuestra audiencia. Bien, ¿cuál es la base bíblica para nosotros poder decir es importante la idea central? Para nosotros comenzar a practicar esto dentro de nuestros sermones. Bueno, pues tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos la importancia de comunicar una idea central en nuestros mensajes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos como los profetas que recibían un mensaje de parte de Dios proclamaban mensajes únicos y completos, cada uno con un tema singular para persuadir a la audiencia a volverse a Dios. Dios les entregaba un mensaje: habla esto a mi pueblo, pero otra vez, Dios es un Dios ordenado, no hablaba por hablar, le hablaba a su pueblo con dirección, con unidad, es decir, les hablaba de un tema en concreto. En el Nuevo Testamento vemos también los sermones de los apóstoles, comunicaban igualmente una idea central unificadora a un público en particular. Cada mensaje se centraba en un pensamiento único. Y aquí está la clave, hermanos. Por ejemplo, vemos en
en el Nuevo Testamento vemos a Pedro en Hechos 2 durante el Pentecostés usando un sermón inductivo. ¿A qué se refiere con esto? Pedro revela la idea central al final del sermón, es decir, comienza por hablar de Cristo, comienza a hablar, no sé si recordarán este pasaje de Hechos 2, este sermón de Pedro que comienza por decirnos quién es Jesús, el Cristo, el Mesías, pero siendo el Mesías, lo rechazaron, lo clavaron en una cruz y bueno, comienza ahí toda una todo un sermón, todo un concepto, pero no se pierde. Sin embargo, al final dice Pedro, Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. O sea, comienza dando una descripción de quién es Jesús el Señor, pero al final, ¿quién es Él? Él es el Señor, Él es el Cristo. Este es un tipo de sermón inductivo. Contrario, por ejemplo, a Pedro, en Hechos 13, en Antioquía, Pablo presenta la idea principal desde el inicio. A esto se le conoce como una estructura deductiva. Presenta la idea principal al inicio diciendo Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Esta es como una otra manera estructural de cómo llevar a cabo un sermón. De esto vamos a hablar un poquito más adelante para poder analizar cada uno de ellos. Digamos que sí hay ciertas diferencias, no están, digamos, divorciadas una de la otra. Sin embargo, creo que cada pasaje o cada contexto obviamente es muy distinto. A la hora de predicar podemos utilizar estos tipos de enfoques. Por ejemplo, aquí Pablo en Hechos, mismo Pablo, utiliza un enfoque combinado, es decir, tanto inductivo como deductivo, advirtiendo su idea central. O sea, siempre importante, siempre teniendo en cuenta la idea central, el tema central, que es lo que hoy nosotros estamos aprendiendo. Dice, ¿cuál era la idea central en Hechos 20? Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Entonces, cada uno de estos ejemplos muestran cómo una idea central clara puede impactar profundamente la audiencia, convirtiéndose en el mensaje unificador que finalmente buscamos como predicadores que la audiencia recuerde. Bien, definición y estructura de una idea. John MacArthur, en su libro La Predicación, te pongo lo que dice textualmente. Dice, este concepto es denominado como la gran idea, la tesis o la proposición. Es necesario que nosotros nos relacionemos con estos conceptos porque, por ejemplo, nuestro autor justamente lo conoce como la idea central o la idea principal. Aquí MacArthur lo señala como la gran idea, la tesis o la proposición. En otros libros vas a ver más este concepto como la proposición. Sin embargo, es importante entender de qué se trata. La idea es la idea principal que el pasaje enseña. Aquí está la clave. La idea principal que el pasaje enseña. Así de sencillo. O sea, no tenemos que buscarle una definición muy erudita, ¿verdad? Para nosotros poder entender este concepto. O sea, ¿de qué habla el pasaje? Bueno, pues habla principalmente de este tema y lo señala puntualmente. ¿Qué más dice? Esto llega a ser el blanco hacia el cual apunto en la exposición. Es decir, durante el sermón, ese es el punto clave. Hacia ahí estoy señalando en cada momento de la predicación. También es el mensaje principal que deseo que mi pueblo retenga luego de que escuchen el sermón. ¿Se fijan? Para que el pueblo pueda retener
el mensaje, es necesario que constantemente nosotros estemos señalando cuál es la idea principal. Esto significa que cada sermón expositivo es, noten aquí, cada sermón expositivo es una unidad con un tema o un asunto principal, en lugar de deambular de versículo a versículo. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en tema. Cada sermón expositivo conlleva una unidad, conlleva tener un tema o un asunto principal. No podemos simplemente agarrar el texto y decir, es que habla de esto, habla de este tema, habla de este otro, habla de este otro. Sí, es posible que el mismo contexto, los versículos que tú te has determinado a predicar, hablen justamente de ciertas de temas distintos. Sin embargo, siempre hay una unidad. Por eso es que el sermón se conoce como expositivo, porque logra señalar la unidad que tiene cada versículo porque están dentro de un contexto. Ya cuando nosotros lo analizamos o lo interpretamos de manera individual sin considerar el contexto, eso ya no es predicación expositiva. Y por eso es que nosotros hoy en día nos inclinamos por esta clase de predicación, la predicación expositiva, porque estamos buscando nuevamente señalar cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios que quería comunicar principalmente a su pueblo. Bien, ¿qué más es una idea principal? Es la síntesis de conceptos que destila la común de las experiencias, conectándolas en una unidad de significado. Ahora, aquí hay que hacer una diferenciación clave, porque es crucial distinguir entre el sujeto gramatical y el tema homilético. Una idea plenamente formada requiere expresión exhaustiva y clara. A ver, vamos a como dicen, a barajearlo un poquito más despacio. El sujeto gramatical y el tema homilético. ¿Qué es el sujeto gramatical? Con esto se refiere a que cuando nosotros estamos intentando buscar la idea central de un pasaje, cuando nosotros identificamos el tema a través de una única palabra, bueno, ese es el sujeto gramatical, porque nos estamos enfocando en la gramática, en las palabras, en este caso en una única palabra. Sin embargo, a veces puede ser muy ambiguo y carente de contexto completo, es decir, por ponerte un ejemplo, vamos a suponer que dentro de un pasaje yo estoy buscando la idea central y encuentro que el tema es el amor, porque claramente se subraya ahí el amor. Gramaticalmente yo puedo entender que el autor del libro o de la carta bíblica está señalando la palabra amor una y otra vez. Vamos a suponer, por ejemplo, Primera de Corintios 13, que nos habla de cómo es el amor cristiano. Ahora, yo puedo decir, bueno, aquí el tema central, por supuesto, es el amor. Sin embargo, ese tema sigue siendo muy ambiguo. Yo tengo que ver todo el contexto completo. Por ejemplo, cuando la diferencia o lo que tenemos que aprender aquí, la diferencia es que cuando determinamos que el tema es el amor de manera homilética, es decir, tomando en cuenta todo el contexto, dice aquí, es una expresión exhaustiva y clara, capturando la esencia completa del mensaje. Aquí está la clave. Es decir, sí, Pablo está hablando del amor. Sin embargo, cuando analizamos todo el contexto, yo no puedo determinar que la idea central es el amor, sino que la idea central, por ejemplo, ahí, digamos, es
el amor cristiano se refleja de distintas maneras. ¿Me explico? Porque si yo hablo del amor, el hablar simplemente del amor es muy ambiguo. Pero cuando yo ya me concentro en el contexto del pasaje, bueno, ahí ya puedo determinar que estoy hablando del amor cristiano, cómo se refleja el amor de Cristo en la vida de un hijo de Dios, por ejemplo, ¿no? Y ahí entonces ya tengo yo el tema, ya tengo una expresión exhaustiva más clara, obviamente porque estoy considerando todo el contexto completo. Esa es la gran diferencia. Ahora, aquí lo vamos a poder entender un poquito mejor. Una idea plenamente formada requiere la unión inseparable de un complemento a un tema bien definido, creando así una unidad de significado completa y sin ambigüedades. Bien, aquí está este ejercicio para nosotros poder aprender a hacer esta diferenciación. En primer lugar, cuando yo quiero buscar un tema, necesito preguntarme ¿de qué estoy hablando? La respuesta completa y precisa a la pregunta fundamental. No es una sola palabra, sino una formulación definida. Otra vez, yo no puedo decir que ese texto simplemente habla del amor de una manera ambigua. No, es una formulación definida. ¿Cómo se define? A través de los complementos. Es decir, el tema es ¿de qué voy a hablar? Ok, sí voy a hablar del amor, pero ¿qué estoy diciendo sobre el amor? ¿Me explico? Entonces, aquí es lo que se afirma sobre el tema. Este elemento es indispensable para completar y desarrollar el significado de la idea. Como bien dijimos ahorita, si yo tengo por tema el amor, ¿cuál es mi complemento? Bueno, si nos vamos a la Biblia y encontramos en 1 Corintios 13 todas las características del amor, entonces yo puedo decir que la idea formada es el amor y sus características, o el amor cristiano, o el amor se refleja en la vida de un creyente de esta manera. ¿Me explico? Entonces ya tenemos ahí una idea completa. No puedo simplemente tocar el tema porque otra vez sigue siendo ambiguo, sigue siendo muy amplio, pero cuando yo me concentro justamente en lo que el pasaje nos está enseñando, bueno, ahí encuentro justamente toda... permítame tantito. Toda la idea completa. Gracias. Bien, les voy a poner un ejemplo para que nosotros podamos entender un poquito más acerca de esto. Al final, este es el ejercicio, esto es lo que deseamos que podamos aprender el día de hoy. Ejemplos bíblicos de ideas claras. Miren, el Salmo 117 es el más corto de todos los salmos y posee en su único versículo una idea muy sencilla. ¿Cuál es el tema? Vamos a leerlo. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Bien, nosotros podríamos decir que el tema por sí solo es la alabanza. Ok, pero si porque aquí dice alaben, incluso está al final, comienza con la palabra alaben y con la palabra aleluya, que es una manera de decir alabado sea el Señor, es decir, está alabando a Dios. Podríamos determinar que el tema es la alabanza, pero otra vez, si caemos en una
en una determinación gramática, pues el tema es muy ambiguo. Sin embargo, cuando ya consideramos todo el texto, en su contexto, nos damos cuenta de que el salmista nos está diciendo el motivo por el cual debemos alabar a Dios. O sea, sí, debemos alabar a Dios, pero ¿por qué debemos alabar al Señor? Ese es el tema. ¿Por qué debemos alabar al Señor? ¿Cuál es el complemento? Debemos alabar al Señor. ¿Por qué? Porque grande es su amor por nosotros y su fidelidad es eterna. Ahí está la clave. Ya cuando analizamos todo el texto, todo su contexto, entonces podemos determinar. Nosotros, por ejemplo, si nosotros juntamos el tema y el complemento, ¿cuál es la idea central? Debemos alabar a Dios porque grande es su amor y su fidelidad es eterna. Ese es el tema. Y si nosotros nos disponemos a predicar el Salmo 117, desde el principio debe de quedar bien claro de qué es lo que vamos a hablar. Entonces, este salmo expone una idea principal que se define por los complementos, demostrando una estructura básica y muy clara. Por ejemplo, aquí en Hebreos 10, pues ya vemos una idea más desarrollada. Acá vimos una idea simple. Vamos a leerlo. Dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, noten aquí, porque aquí comienza lo bueno, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Ok, noten que hasta aquí, desde el versículo 19 hasta el versículo 21, tenemos un concepto, tenemos una idea. Ahora, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que nos ha abierto el camino, que podemos entrar en el lugar santísimo, que por medio de su sangre Dios nos ha dispuesto a cada uno de nosotros para poder entrar a su casa, dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Noten aquí los verbos, acerquémonos. Luego dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dice, preocupémonos los unos a los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí nos da un concepto teológico de quién es Cristo, el sumo sacerdote, por medio del cual nosotros podemos ir a la presencia de Dios, ir a la casa de Dios, presentarnos delante de Él, y entonces, ¿qué viene como consecuencia? Pues entonces nos podemos acercar a Él, podemos mantener firme nuestra fe y podemos preocuparnos los unos por los otros. Justamente podemos nosotros determinar cuál es la idea, qué sucede al nosotros tener acceso mediante Cristo, nuestro sumo sacerdote. Podemos acercarnos a Dios con corazón sincero y fe, podemos mantener firme la procesión de esperanza, y estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el mensaje central. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí es bien importante que nosotros hagamos un análisis profundo. Para eso se requiere una lectura consciente, una lectura guiada, obviamente, por la oración y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, como ya vimos, este pasaje presenta una idea central compleja, porque, digamos, estamos hablando de 5, 6, 7 versículos que nos hablan de una misma idea, pero que se desglosan acciones o resultados fundamentales. ¿Sale? Bien. Por último,
Yo sé, y se los comento por experiencia, hermanos, que no es una tarea fácil poder hacer esto. O sea, requiere dedicación. Preparar un sermón, hermanos, requiere un trabajo arduo. Es un trabajo muy significativo. Requiere una concentración máxima. A veces puede ser frustrante, a veces puede ser agotador, desalentador incluso. Pero no debemos olvidar, hermanos, que este esfuerzo está orientado a poder transmitir de manera efectiva la palabra de Dios. Otra vez, no es un trabajo sencillo. Requiere dedicación, requiere mucha concentración, requiere tiempo. Pero al final, lo increíble de esto y lo maravilloso de esto, hermanos, es que al final estamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene justamente de este ministerio de la proclamación de la palabra. Por eso es que no cualquiera tiene esta oportunidad o este privilegio. El esfuerzo de la congregación siempre debemos tener en cuenta, hermanos, que quienes asisten a la iglesia invierten, gastan, viajan, dedican su tiempo para poder escuchar un sermón. Cada congregación es diferente. Nosotros en lo particular tenemos una congregación muy particular, la cual vienen la mayoría de lugares distintos, que les toma mucho tiempo poder llegar a la iglesia y poder escuchar un sermón, y eso es algo que siempre debemos de tener en cuenta. Al final uno se queda con esa sensación de gratitud a Dios por dejarse utilizar y poder ayudar a personas que en realidad están buscando a Dios de todo corazón. O sea, siempre tenemos que tener ese pensamiento en nuestra mente, que lo que hacemos en realidad vale la pena. Amor con la mente. ¿A qué me refiero con esto? Que a la hora de que tú inviertes horas de estudio, una profunda reflexión acerca de lo que vas a compartir, lo que vas a exponer, tú estás amando a Dios con tu mente. En cada sermón que preparas, estás amando a tus hermanos. Y es algo bien bonito, es algo hermoso, porque uno podría decir, bueno, pues podría estar haciendo otras cosas, podría dedicar este tiempo para, no lo sé, hacer algo que me gusta. Pero de verdad, hermanos, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa en nuestro estudio profundo de las Escrituras son un tiempo de adoración a Dios. Son un tiempo en el cual nosotros estamos invirtiendo, no solamente para nuestro crecimiento espiritual, sino también para prepararnos para que el mensaje de Dios llegue con efectividad hasta los corazones y sean transformados. Honrar el sacrificio, el esfuerzo y el desgaste en la preparación honran el sacrificio y el valioso tiempo que cada hermano se toma para poder escuchar un sermón. Como dice el autor, esta dedicación asegura que reciban el mensaje más claro, impactante y útil, porque ellos merecen todo lo que puedas ofrecerles. Así que, hermanos, vale la pena, de verdad, vale la pena que nosotros, hoy que estamos tomando este curso, veamos las implicaciones que esto tiene, que nos demos cuenta de que no es una tarea fácil, pero que al final todo vale la pena. Todo vale la pena. ¿Qué podemos concluir? Que el sermón debe ser como una bala. Debe entrar como una sola idea, con propósito, con claridad. No como un perdigón, como simplemente aventando ideas al aire, sin pies ni cabeza, sino con una síntesis unificada. Es fundamental sintetizar el mensaje alrededor de un tema central que abarque toda su totalidad. Esto no solamente facilita la comprensión de la Biblia, sino que también permite poder asimilar verdaderamente la palabra de Dios en nuestra vida. Claridad y unidad
son esenciales, hermanos. Un mensaje claro, unificado, no solamente se entiende mejor, sino que también resuena más profundo en nuestros corazones. Deja en nosotros un pensamiento y una determinación de ir y buscar lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida. Y finalmente, este compromiso con la precisión y el enfoque no solo es una técnica de comunicación eficaz, sino que también honra a Dios y provee nutrición espiritual y transforma vidas. Así que recuerden, hermanos, que cada sermón es una gran oportunidad para poder impactar y transformar los corazones de aquellos que nos escuchan. Amén. Pues ese es el tema del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Que a Dios sea la gloria. Y muchas, pero muchas gracias.